Yo le he puesto por nombre a esto: los muertos no pueden oír. Pero la última palabra la va a tener mi hermano Xavier. Ya estamos ahí. Si tienes tu Biblia contigo, busca esa palabra. Daniel, en el capítulo 6, a partir del verso, yo voy a leer a partir del verso 18. Amén. Dice la palabra del Señor. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso de los leones, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: vamos a hacer una pausa. Yo leía esto recién convertido, me encantó mucho el libro de Daniel, porque joven al fin leí todo lo que el Señor hizo a través de aquellos jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuántos han leído acerca de esto? Y todo lo que hizo acerca de Daniel. Y el Señor me ministraba mucho acerca de no comer el alimento del rey. Esto fue un mensaje a mi corazón. Cuando comencé a leer la palabra, yo abría la Biblia, esta misma Biblia que tengo aquí, y me corrían lágrimas calientes. Yo estaba descubriendo quién era el Padre en ese momento. Y cuando leo esto, me surgió una incongruencia muy grande. Había cosas que yo no podía comprender, porque yo empezaba obvio, yo empezaba a juzgar la fe de los personajes bíblicos. Mire qué tremendo. Cuando estás cerca de Dios, te sientes más que estás del bando de Dios que del bando de los hombres. Yo recuerdo que el día en que yo me convertí al Señor, que Él me llamó, yo estaba escuchando una prédica del pastor Dante Gebel, y el pastor comienza a hablar en lengua, y cuando habla en lengua, interpreta esta lengua y habla y dice: a mí me duele saber cuando mi pueblo, saber que yo hablo y mi pueblo no escucha cuando yo hablo. Mi pueblo no sabe reconocer cuando yo hablo. Y yo recuerdo que en ese momento yo dije: pero qué partida de cristianos sinvergüenza, que Dios les habla y ellos no saben escuchar. Entonces en ese momento yo no era cristiano aún. Media hora después sí ya era cristiano, después que se reveló a mi vida y me habló y conversamos allí. Pero en ese momento yo estaba juzgando y yo decía: yo había creído en la palabra de Dios. Yo decía: ¿cómo puede ser que Dios le está hablando a su pueblo y su pueblo no escucha, no sabe cuando Dios habla, no sabe cuando hay un profeta, no sabe cuando alguien verdaderamente tiene sana doctrina, cuando habla de parte de Dios? Entonces es fácil juzgar cuando tú no estás dentro del meollo. Y cuando yo leo aquí a Daniel, yo sé que Daniel es condenado al foso de los leones, es condenado a muerte, a morir despedazado por leones, simplemente por buscar la presencia de su Dios. Se firma un edicto donde por un tiempo nadie puede orar, nadie puede buscar a otro Dios que no sea este rey de este imperio. Y cuando Daniel escucha aquello, se siente tentado a no buscar la presencia de Dios. Amén. Hay algunos que reciben tentación con el sexo opuesto, otros con mentir, otros con robar, otros con codiciar. Pero qué tremendo cuando tu tentación es no ir a la rodilla y buscar la presencia del Señor. ¿Alguien ha batallado con esto alguna vez? Porque yo sí lo he hecho. Cuando sabes que tienes que orar, el principio dice: no tengo tiempo por el trabajo, pero llega el día de descanso, es sábado, sabes que tienes que orar, y vas y preparas tu desayuno sabiendo que tienes que orar y no lo haces, y después te sientas en el televisor sabiendo que tienes que orar y no lo haces, y lo pospones 5 minutos y lo pospones 5 minutos hasta que llegan las 3 de la tarde, y tú sabes que no has orado, pero ese día no hay justificación. No has orado porque hay una batalla interna en ti que aún no has sabido reconocer, que tienes que dejar todo, tirarte de rodillas y buscar a tu Padre, porque de Él dependen todas las cosas. Yo leía cuando Daniel fue entregado al foso de los leones, y yo hacía la apreciación del novato. El novato casi siempre puede ver cosas, el que llega nuevo puede ver cosas que los que están habitando en la compañía durante años no pueden ver. ¿Cuántos están conmigo en esto? ¿Verdad? Yo recuerdo que tenía un entrenador, y discúlpeme que haga tanta alusión a tantas cosas, pero quisiera hacerme entender 100%. Yo tenía un profesor en la universidad de Ciencia de la Cultura Física y el Deporte, que él era mi profesor de teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Él se convirtió en el entrenador, en el preparador físico del equipo provincial de béisbol. Un equipo que siempre estaba, eran 14 provincias del país, y siempre estaba en lugar 12, 13 o 14. Le llamaban equipo sotanero, estaban bien en el sótano. Y Edesio comienza a trabajar con el equipo de béisbol. Él trabajaba anteriormente con el equipo de halterofilia, con pesas, y cuando empieza a trabajar con la preparación física, él se da cuenta de algo que está sucediendo allí. Él se da cuenta que todos los bateadores, antes de comenzar el entrenamiento, están dándole 10 vueltas al estadio de béisbol, 10 vueltas corriendo, terminan cansados,
y empieza a hacer un análisis, porque él es el novato, él no sabe nada o sabe teoría de ese deporte, pero se enfrenta por primera vez a entrenar esto, a trabajar con beisbolistas. Y cuando tiene el primer meeting, él dice: a mí me está sucediendo algo aquí con ustedes. Los he visto correr y lo más que corren es la distancia que hay entre home y primera base. Sin embargo, en sus entrenamientos, ustedes les dan 10 vueltas a todo el estadio y terminan cansados y no pueden entrenar bien lo que verdaderamente deberían entrenar. Desde hoy en adelante vamos a correr 20 veces antes de comenzar a entrenar a toda velocidad, de home a primera, de home a primera. Entonces a los jardineros los sentó y les dijo: ¿cuál es el implemento que ustedes más usan en el béisbol? Ok, es mi guante, es mi mascota. Perfecto. Ustedes todos los días antes de comenzar a entrenar van a agarrar y van a lanzar 50 veces, 50 repeticiones, esa mascota hacia arriba, y la van a recibir y la van a poner luego en su mano. Quiero que la sientan como si fuera parte de su cuerpo. Entonces, el equipo provincial de béisbol fueron campeones, primero subcampeones, luego campeones nacionales, y llevan 5 o 6 años el equipo de las Tunas Cuba en los lugares siempre entre el 1 y el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque el novato puede ver cosas que los que están en el grupo, la anestesia de la vida les lleva a no identificar los grandes problemas que hay. Hasta aquí nos vamos entendiendo bien. Entonces yo, como novato en la fe, comienzo a leer a Daniel, todo lo que Dios está haciendo con él, y me detengo en el momento en que el rey no quiere condenar a Daniel, pero se ve obligado a hacerlo. Lo condena al foso de los leones, lo lleva al foso de los leones, se quita su anillo y sella la piedra que está tapando la boca de la puerta del foso de los leones. Se siente mal por lo que ha hecho, no duerme, no le traen instrumentos de música porque no quiere alegrarse, él quiere afligirse en aquel momento. Y al otro día, muy de temprano, se levanta y va al foso de los leones y le dice una de las estupideces más grandes que pudiera decir alguien de los personajes bíblicos. Él se acerca al pozo, y yo se lo voy a leer, y dice: acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y enseguida mi mente se formó una confusión muy grande acerca de este hombre, de uno de los hombres con menos fe en la Biblia. Mucho amor, mucha justicia, pero uno de los hombres que menos fe de lo que está de los personajes bíblicos. Y mi análisis era: si se lo comieron los leones, ¿por qué le hablas? Y si no se lo comieron los leones, ¿por qué preguntas? Si tú tienes fe suficiente para saber que dentro del foso de los leones hay un hombre que sirve al Dios vivo y que el Dios lo puede librar, ¿por qué preguntas? Entonces, esto yo lo apliqué en todas las áreas de mi vida. Yo decía: perfecto, yo necesito que llueva en mi sembrado de plátanos. Yo me voy a preparar para esa lluvia, ¿ok? Yo voy a tomar las medidas pertinentes en mi tierra para esperar esa lluvia. Y así lo fui llevando a todas las áreas de mi vida, a mi negocio, a todo. Este hombre, este rey, se convirtió en el personaje negativo más grande para mí, y yo aprendí de su mala manera de vivir e interpretar las cosas a ser una buena manera de vivir acerca de la fe. Él le dice a Daniel: siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y mi pregunta dentro de mi corazón fue: los muertos no pueden oír. ¿Cómo puede ser que si él está muerto tú te diriges a él? ¿Y cómo puede ser que si crees que estás vivo no le dice: Daniel, yo sabía que Dios le iba a hacer, ven, sal, yo sé que tú estás vivo ahí dentro del foso de los leones? Para bendición nuestra y sorpresa, Daniel sí estaba dentro del foso de los leones, muy vivo. Quiero que leamos ahora en el libro de Jonás. Esto es otro personaje bien incongruente. Estamos hablando de lo mismo: los muertos no pueden oír, y vamos a ver quiénes son los muertos y quiénes son los que no pueden oír. Y quiera Dios que nosotros no estemos dentro de ese grupo una vez que termine este mensaje y usted identifique quiénes están muertos y no pueden oír la voz de Dios. En el capítulo 4, imagínense que el capítulo se llama El enojo de Jonás. Yo voy a leer bastante de ese capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente en una ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería
en la ciudad. Jonás tiene una misión de parte de Dios. Dios le dice, levántate y quiero que vayas a Nínive y prediques allí mi palabra. Háblales a ellos de mí. Yo quiero que ellos se arrepientan, porque cuando Dios envía, Dios sabe ya lo que va a suceder. Jonás no quiere ir a ese lugar. Muchos especulan y dicen, citando también la Biblia, que era un lugar muy terrible, era la capital del imperio. Entonces a los niños, la misma palabra dice que los despeñaban vivos contra las rocas. Tenía costumbres muy bárbaras esa nación. Él decide que no va a ir donde Dios le dice. Todos conocemos la historia de Jonás. Él agarra una nave, un barco para Tarsis, y camino allá lo lanzan al mar. La historia que en ocasiones no queremos creer, se lo traga un gran pez. Esto parece como de niños pequeños, pero créanme que sucedió. Se lo traga un gran pez. Hay algunos que especulan que fue una ballena. He visto muchas historias y predicadores diciendo, tiene que ser una ballena porque es uno de los animales más grandes que hay. Y te empiezan a hablar, la ballena no tiene dientes, por lo tanto puede agarrar a Jonás y no morderlo y matarlo. Y usted oye un sinnúmero de cosas. Pero cuando usted mira el mapa, usted se da cuenta que Nínive está en un lugar en el centro del continente y Tarsis está en el mar Mediterráneo. Entonces, fácilmente lo puede agarrar un pez del mar, pero yo no entiendo de qué manera puede el pez atravesar en el continente y llevarlo hasta la capital, hasta ese lugar llamado Nínive. Tampoco puedo comprender cómo puede ser que una ballena puede nadar. Si hubiera un río que desembocara al mar, ¿cómo puede una ballena entonces salir del agua salada e ir nuevamente al agua dulce? Hay cosas que nunca nos vamos a explicar en la totalidad, pero que debemos creer. Amén. Jonás llega a la ciudad después que el animal, después de 3 días en el vientre del animal, él llega y lo vomita exactamente en el lugar donde Dios lo había enviado. Y Jonás comienza a predicarle a todo el mundo en las calles. Para sorpresa de Jonás, el rey se arrepiente, la ciudad se arrepiente, proclaman ayuno, se visten de cilicio, se humillan delante de Dios, claman a Dios para que Dios no lo destruya, porque la orden es, predica a Nínive porque la voy a destruir. Cuando todo el mundo se arrepiente, Jonás se apesadumbra, dice la palabra, en su corazón y se siente mal, porque la justicia de Jonás dice que los malos tienen que ser destruidos y los buenos tienen que recibir bendición. La justicia de Jonás dice, yo soy cristiano por 20 años absteniéndome de todas las cosas, y ahora llega este muchacho o esta muchacha a la iglesia y Dios lo está usando con poder. Y Dios le está levantando y está discipulando a esa joven, está discipulando a 10 jóvenes más. Y ellas están dando fruto y le están predicando a otras que vienen y le están predicando a otras más. Y la justicia no nos deja ver dónde Dios está obrando. La experiencia de tanto tiempo no nos deja ver que hay veces que cuando el novato llega puede ver cosas que tú no has podido ver. Hay que tener el oído presto a lo que el Espíritu Santo nos dice, a lo que el Espíritu de Dios nos quiere hablar. Jonás llega y cuando predicó todo el mundo se arrepiente. Y él dice la palabra que se hace una enramada y se sienta en una colina, en una montaña, porque él quiere ver el espectáculo. Si hubieran existido las palomitas de maíz, créame que él hubiera agarrado un pote así de palomitas de maíz a contemplar la película. Ahora voy a ver cómo desciende el fuego. No sé si será fuego con azufre o piedras encendidas con, no sé, quiero ver cómo se le entierra una piedra en la cabeza a alguien y lo mata. Ellos son los impuros que no quieren saber de Dios. Jonás, pero se arrepintieron. En algún momento no querían saber de Dios, pero ahora están arrepentidos. Están en tu misma condición, profeta. Y no importa si lleves 20 años predicando la palabra, Dios va a llamar a gente ungidos por su espíritu, les va a dar palabra buena y van a salir allá afuera a ser discípulos. Entonces tú, en vez de sentir celo de tu hermano, deberías también escuchar la voz de Dios y decirle, Padre, dime dónde debo ir, dime qué debo hacer, porque en estos 20 años me parece que no he hecho lo que tú quieres que yo haga. Dios le habla, el Señor habla con Jonás. Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Es decir que de un momento a otro, de una manera sobrenatural, este hombre no está haciendo en su corazón lo que Dios quiere que haga, ni sienta ni piense, pero aún los milagros de Dios están sucediendo en él. Él se sienta a ver cómo Dios destruye a quienes no merecen ser destruidos porque se arrepintieron. Y Dios hace crecer una calabacera, una enredadera de hojas grandes que le den sombra porque hacía mucho sol. Dios está siendo todavía el compañero de Jonás, está siendo su cómplice, todavía está siendo su Dios, todavía está siendo el Dios del profeta a quien envía. Yo te envío y cuando haya sol, yo te doy sombra con una calabacera. Entiende que todavía estoy contigo.
todavía estás pensando mal, todavía no estás alineado conmigo, no estás logrando escuchar lo que yo estoy queriendo decir, aun cuando otros sí, pero aún sigo siendo tu Dios, sigo proveyendo para ti, te sigo enseñando a través de parábolas, te sigo enseñando a través de todo lo que tú vives día a día. Sigo estando cerca de ti, sigo hablándote a través de los predicadores. Quiero que escuches a la gente que está llena del Espíritu Santo, porque yo todavía sigo hablándote, Jonás. Dice, pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, esto está en el verso 7, el cual hirió la calabacera y se secó. En cuestiones de horas nació, en cuestiones de horas murió. Dios estaba enseñándole algo a Jonás. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio, un viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Estamos hablando de un hombre que primeramente lo lanzan al mar hace unos días antes a que se muera, a que se ahogue. Dios le salva la vida. Él le escribe un salmo lindísimo, yo se lo recomiendo, esto está en el libro de Jonás, en el capítulo 2, dice oración de Jonás. Es una oración totalmente profética que habla de la venida de nuestro Señor, una oración totalmente mesiánica. A mí me llama la atención el verso 8, dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Esto dice Jonás el sabio, Jonás el que sale del vientre del pez, Jonás el resucitado, Jonás el que acaba de tener una experiencia con Dios, Jonás el que Dios libra. Pero ahora estamos hablando de Jonás 3 días después, Jonás el soberbio, que no puede ver la obra de Dios en la gente, que simplemente todo lo pesa con la justicia que hay en su corazón, que claramente no es la mejor. Nace la calabacera en un día se seca, y este hombre por segunda vez le está diciendo a Dios, yo lo que quiero es morirme. Qué manera de expresarte a tu Padre, qué manera de responder a Dios a todo lo que está haciendo por ti, de esa manera tan despectiva, responderle a Dios. A mí me quedan muchas dudas acerca de la salvación de Jonás, aunque yo no te lo voy a decir. Ni soy quien para jugar si Jonás está en el cielo con el Señor o no. Me inclinaría que sí o quisiera que sí. Yo quisiera que sí, pero yo no manejo eso. ¿Sabe usted eso? No manejamos esa parte. Pero de la manera que se expresa, termina en su libro, aquí en el verso 10, en el verso 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. En el libro de Jonás no se vuelve a citar una palabra de la cual él haya dicho. Las últimas palabras de Jonás que se escriben en su libro son, sí me enojo hasta la muerte. Dios le está diciendo, ¿por qué te enojas? Y él está diciendo, me enojo porque me da el deseo. Le está faltando el respeto a su padre, le está hablando de una manera muy descompuesta. Y yo no quiero crearte en la mente ahora una imagen de Jonás el malo, pero a la luz de la palabra podemos ver que las últimas palabras de Jonás son, sí me enojo hasta la muerte. Pudiera haber dicho, perdón Señor, se me fue la mano, ok, me siento mal, porque se vale también sentirse mal. Me llama la atención de cómo yo me he sacrificado siendo tu profeta, me he dedicado a ti, me has tenido de tantas cosas. Sin embargo, mira ahora cómo este pueblo, tú lo perdonas, mira cómo se arrepienten. Yo esperé que lo ibas a destruir y sin embargo tú eres misericordioso. Entonces él dice, estoy tan enojado hasta la muerte. Dice el Señor, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. Escucha, iglesia, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Así es la vida del hombre. En espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Dios le está diciendo, a ti te importa la calabacera que te daba beneficio y te daba buena sombra, pero no te está importando la vida de un hombre que es tan efímera, que es tan nada, que es tan poca. ¿Por qué no te dedicas a enseñarles mi palabra? ¿Por qué no te dedicas a predicarle, a hablarles de las grandezas, de seguirme, de escucharme, de ser sabios, escuchando lo que yo digo y hacer mi voluntad? De esa manera vas a lograr que su vida no aparezca en una noche y desaparezca en otra, sino que vas a hacer que ellos vivan para siempre, por la eternidad. Dice el Señor, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales. Dios es misericordioso, mi gente. Yo no sé cuál es tu percepción acerca de tu hermano, acerca de la gente. Amén. Pero claramente los que están muertos en el espíritu no pueden oír. Los muertos no pueden oír. ¿Cómo hablarle a alguien que aparentemente está muerto? ¿Cómo hablarle a un cadáver despedazado por leones? Hay veces que nos convertimos en este rey y tenemos tan poca fe
que nos acercamos a donde está el hermano, nos acercamos a donde está el propósito de Dios y hablamos como quien duda, como quien simplemente quiere recibir la noticia de lo que pasó sin creer que lo que yo profeticé fue lo que pasó, que lo que yo oré fue lo que sucedió. Yo descanso. Usted sabe que es difícil a nosotros los ministros a veces orar por gente que no estamos viendo, con las cuales no interactuamos. Llaman a la iglesia, nos avisan que hay alguien padeciendo de cáncer que quiere que ore y oramos con tanta fe. Se me acerca una señora el domingo a la mañana y me dice: yo soy fulana. Y yo: ay, fulana, yo no me acordaba quién era. Claro que no. Me dieron un listado de alrededor de 20 personas en el culto del martes, y una de las cuales, por la que escribió que quería que se orara, era ella. Quería que orara por su nieto porque se había fracturado el pie derecho totalmente. Había pruebas de que tenía una fractura en el pie. Cuando le hicieron la segunda radiografía, luego de que oramos en ese servicio de oración, él recibió sanidad total. El médico no se explica de qué manera, no hay ni siquiera rastro de que hubo una fractura en su pierna. Y ella me dice: yo soy aquella mujer, yo soy fulana, oraron por mi nieto y tiene el pie bien y se sanó. Yo me llené de una alegría muy grande. Yo dije: Señor, gracias por ella, porque por cuántos se ora y reciben el milagro y nunca más los volvemos a ver. Pero aún así, seguimos practicando la fe, seguimos creyendo. Seguimos orando, creyendo que Dios va a hacer. No tengo necesidad de preguntarle a nadie si Dios lo hizo. Yo oré con fe y va a suceder. La fe no es un 99% de que sí y un 1% de que no. La fe es un 100% de lo que dice va a suceder. No hay de otra. Plántate. Tienes que plantarte cuando has creído. Tienes que dar una palabra y creer en ella. Tienes que orar y creer que si fuiste guiado por el Espíritu, eso que tú dijiste se va a cumplir. No como este hombre que se acerca y dice: ¿estás vivo o estás muerto? Si está vivo, ¿para qué le habla? Sácalo de ahí. Y si está muerto, ¿para qué le pregunta si los muertos no pueden oír? No seas tú de aquellos que no saben dónde Dios está obrando. Yo voy a terminar en el libro de Ruth. De esto hablamos ayer un poco, pero quiero citar una parte que me llamó mucho la atención. Ruth la moabita llega destruida como viuda nuevamente a Israel. Muchos han leído, sé que han leído la historia. Llega con su suegra Noemí. Y lo que le queda es mendigar en los campos donde Dios ha dado órdenes mediante la ley a Israel que nunca tomen la totalidad del producto que se da en los campos. Todas aquellas personas que son ricas, que tienen campo, que tienen obreros, que están cosechando la tierra, que están en el tiempo de la siega, no deben recoger todo el fruto. Deben dejar de vez en cuando alguna espiga para que los pobres de la tierra vayan y coman y se sustentan. Dios piensa en todo el mundo. Tiene ley para el que es muy próspero, pero también se acuerda del que no logró creer. Entonces, ¿por qué no te acuerdas tú del que no logró creer? Si Dios te ha dado ese nivel de fe, si lograste creer, si estás en prosperidad y abundancia como yo y tu Dios quiere que tú estés, acuérdate de aquel que no tiene. Ten misericordia. El hombre misericordioso, dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Siempre dice la palabra de Dios también que el que le da al pobre, a Jehová le presta. La ley de Dios está llena de cosas donde Él siempre se ocupa de la gente que no logró creer a cabalidad. ¿Verdad que sí? Él sabe que hay gente que no va a lograr desarrollar toda la fe que Él quiere. Y dice: ok, estos se van a rezagar, van a estar atrás en el camino. Yo necesito que ustedes lo ayuden. Yo necesito que ustedes también sean proveedores para ellos. Ella va a recoger espigas en el campo de Boz. Y está trabajando desde el día hasta la noche. Vos llega al campo y empieza a preguntar por ella, porque la gracia hace que tú llames la atención donde quiera que te encuentras. Ruth halla gracia delante del Señor de aquel sembrado. Entonces vos le dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. He aquí tú estarás junto a mis criadas. Esto es Ruth capítulo 2 a partir del verso 8. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Yo podía leer esto y claramente podía ver el Señor hablándome a mi vida, y podía ver a Dios hablándole a su iglesia, diciéndole: oye, hija mía, escucha bien, y quiero que sepas que en este momento Dios está hablando a tu corazón. Oye, hija mía, oye, hijo mío, no vayas a espigar otro campo. Le está diciendo: no te vayas de aquí. Este es mi campo, aquí yo soy Señor, aquí yo mando, aquí se hace lo que yo diga, esta es mi ley. Aquí puedo protegerte, aquí puedo cuidar de ti. Si te sales para el mundo, vas a estar en otra jurisdicción. Vas a tomar decisiones que van a activar cosas de las cuales yo no podré librarte, a no ser que tú clames y te arrepientas. Yo soy tu padre, yo seguiré siendo tu Dios, pero por favor, no te apartes del lugar donde es mi jurisdicción. No te apartes de aquí, le dice. No vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí.
He aquí tú estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen. Hay que tener percepción, hay que tener discernimiento para saber dónde está cegando la gente de Dios, dónde está la doctrina correcta, dónde hay un campo que tiene abundante fruto, dónde Dios está hablando, dónde Dios está haciendo milagros, dónde Dios está levantando, dónde hay palabra buena, palabra fresca. Te dice el Señor, fíjate bien dónde ellos estén cegando, porque hay muchos campos, pero este es el mío. Hay muchos campos sobre los cuales yo no tengo mandato. Son gentes extrañas para mí, aun cuando pueden decir que son mis hijos, pero yo necesito que tú sepas dónde es que están mis criados trabajando. Reconócelos, identifícalos, y donde tú los veas, ven a recoger, y que va a haber fruto abundante para ti. Ella entonces, bajando su rostro, dice, mira bien el campo donde siguen y síguela, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Hay un mandato que nos fue dado a los criados del Señor, a los que le servimos, a los que cosechamos en su viña. ¿Usted sabía eso? Hay un mandato que nos fue dado de que no te molestemos. Estamos para ayudarte, estamos para darte herramientas, armas para que pelees y sigas para adelante. Se nos fue dado de parte de Dios que vamos a conocer que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Amén. Si llevas poco tiempo en la iglesia, te aviso, Dios nos ha dado mandato a todos los que estamos aquí, que cuidemos de ti y que no te molestemos. Amén. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Te está dando autoridad para beber de lo que ellos sacan. Hay gente que no está dedicando la vida a hacer lo mismo que tú haces. Hay gente que identificó que estos tiempos donde Él se derrama de una manera tremenda, no solo están hechos para recoger dinero y trabajar 12 horas al día. Hay gente que se levanta en la mañana y en vez de salir a hacer dinero, se tiran a orar para sacar agua del pozo. Ayunan para buscar agua del pozo. Y a ti te es dado beber de esa agua. Qué afortunado tú eres. Qué afortunada tú eres. Encuentra, sigue bien donde Él está cosechando, donde es que están sus criados, y del agua que ellos saquen, se te da la potestad para que tú bebas también. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Pero si yo no soy de aquí, pero si apenas hace una semana que yo comencé a visitar, ¿qué es esto que tú me estás diciendo? ¿Qué es esto? Todo esto que tú me estás dando, ¿esto aplica para mí o para los que llevan 15 años aquí? Desde que estábamos en la capilla. Y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que has dejado a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, y has venido a tu pueblo, a un pueblo que no conociste antes. Dios te está diciendo, simplemente porque he visto tu pasado, sé todo de ti, conozco todo de ti, y antes que tú llegaras aquí a la iglesia la semana pasada, hicieras la oración aquí al frente por primera vez, ya yo sabía quién tú eras. He visto tu corazón y te voy a sanar. Fui yo quien te traje, fui yo quien te motivé a estar aquí, porque yo pongo el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque nadie va al Padre si no es a través del Hijo, pero nadie viene al Hijo si el Padre no le atrae al Hijo. Dios lo ha hecho todo. Él es quien te ha traído, Él te ha dado la fe para que tú creas. Entonces te está tocando a ti hacer muy poco o muy nada. Adórale, búscale, sírvele. Dios hace pacto con Abraham, y en el momento que hace pacto con él, le dice, ya estamos terminando, le dice, corta animales a la mitad y quiero que pongas animales a tu izquierda, animales a tu derecha, y vamos a hacer un pacto que en aquel tiempo se llamaba pacto de sangre. Las dos personas pactaban, cortaban los animales, ponían la parte izquierda a un lado, la parte derecha a otra, y las dos personas pasaban entre los animales muertos repitiendo los estatutos del pacto que estaban haciendo. Abraham se pasa toda la tarde y todo el día espantando animales de rapiña que venían a comerse aquellos que eran el objeto del pacto, y cuando no puede más se queda dormido, y en la noche dice la palabra que se veía una llama de fuego, una antorcha pasando entre los animales muertos. Dios no necesitaba que Abraham pasara por él. Dios no necesitaba que un hombre pactara con él. Él ha dicho, juro por mí mismo que te bendeciré. Yo no necesito que entres en pacto conmigo. Yo simplemente necesito ser Dios y que tú me dejes ser tu padre. Y Él lo va a hacer todo. Amén. Lo va a hacer todo en tu vida. Jehová recompense tu obra, le dice este hombre a Ruth, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte.